Voy a contarte un secreto que probablemente no hayas escuchado en ningún otro lugar. Durante décadas, Irán mantuvo al mundo entero bajo presión mediante una franja de agua estrecha y estratégica. El estrecho de Hormuz fue su arma definitiva, una herramienta de chantaje capaz de paralizar el suministro global de petróleo con una sola amenaza. Teherán creía que este punto de estrangulamiento los hacía intocables, convencidos de que nadie podría romper jamás ese control estratégico. Pero en mayo de 2026, Arabia Saudita hizo algo extraordinario. En una jugada calculada con precisión, no atacó a Irán ni disparó un solo misil. En su lugar, construyó un puente logístico de 1.300 kilómetros que evitó completamente la trampa de Hormuz y dejó sin efecto el arma más poderosa de Irán. Soy World Brief Live y en este video voy a revelar cómo Arabia Saudita construyó en silencio tres sistemas de desvío sin precedentes que han redibujado el mapa energético de Oriente Medio. Una red global de 9 puertos, un corredor híbrido marítimo terrestre de 1.300 kilómetros desarrollado junto al gigante del transporte MSC y el enorme oleoducto Petroline. Esto no es solo infraestructura, es una de las victorias geopolíticas más brillantes y sin derramamiento de sangre del siglo XXI, un movimiento tan elegante como devastador que ha dejado a Irán estratégicamente debilitado en su propia región. Si quieres entender cómo ha cambiado para siempre el equilibrio de poder en el Golfo y por qué la mayor carta de presión de Irán se ha convertido en una amenaza vacía, acompáñame hasta el final. Para comprender la magnitud de este cambio, primero hay que entender el poder que Irán tenía. En su punto más estrecho, el estrecho de Hormuz mide apenas 34 kilómetros, pero por él ha pasado durante décadas el corazón energético del planeta. Cerca de 21 millones de barriles de petróleo cruzan diariamente este paso, aproximadamente el 20% del comercio marítimo mundial de petróleo. China recibe cerca del 40% de su crudo a través de este estrecho, mientras que Japón, Corea del Sur, India y gran parte de Europa dependen de él. Durante más de 40 años, los líderes iraníes utilizaron esta realidad geográfica como un arma política. No necesitaban una gran armada ni tecnología militar superior. Bastaba con la amenaza de cerrar el estrecho. Cada vez que aumentaban las tensiones, Teherán advertía que bloquear Hormuz provocaría un aumento inmediato de los precios del petróleo, el colapso de las cadenas de suministro y un impacto global en las economías. Esta amenaza asimétrica se convirtió en su herramienta diplomática más eficaz, barata de mantener, pero extremadamente costosa para el resto del mundo. Irán construyó una narrativa en torno a esto, presentándose como el guardián indispensable del Golfo, un país capaz de poner al mundo de rodillas sin disparar una sola bala. Durante generaciones esta estrategia funcionó. Cada presidente de Estados Unidos, cada líder europeo y cada ministro económico asiático debía considerar el riesgo de Hormuz en sus decisiones. El estrecho no era solo una ruta marítima, era la principal carta de negociación de Irán, pero esta influencia se basaba en una suposición crítica, que el mundo no tenía una alternativa real. Y esa suposición ha sido destruida. En mayo de 2026, Arabia Saudita cambió las reglas del juego. En lugar de enfrentarse militarmente a Irán o entrar en largas disputas diplomáticas, Riad optó por una estrategia mucho más sofisticada: el desvío total. Lanzó un plan multinivel diseñado no para derrotar a Irán en combate, sino para volver irrelevante su principal arma. La dirección saudí, cansada de vivir bajo la amenaza constante de Hormuz, decidió actuar. En una estrategia coordinada, Arabia Saudita presentó tres sistemas de bypass revolucionarios al mismo tiempo: la expansión de una red marítima de 9 puertos, centrada en el puerto islámico de Jeddah, un corredor híbrido desarrollado junto a MSC, la mayor empresa de transporte de contenedores del mundo, y la activación del oleoducto Petroline, capaz de transportar millones de barriles diarios fuera del estrecho.
Lo más importante es que esto no requirió confrontación militar. No hubo disparos ni movimientos de tropas. Ingenieros, diplomáticos y ejecutivos trabajaron juntos para redirigir el comercio global lejos de las aguas que Irán podía amenazar. No se trató solo de crear rutas alternativas, sino de rediseñar completamente el flujo energético y comercial de la región. En pocas semanas, grandes compañías navieras comenzaron a cambiar sus rutas. El sistema basado en el miedo empezó a debilitarse. Y entonces surge la pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando el poder geopolítico de un país depende de un solo punto de control y el mundo decide simplemente dejar de usarlo? En el centro de esta transformación está el ambicioso proyecto de la red global de 9 puertos liderada por Jeddah. En mayo de 2026, la autoridad portuaria saudí anunció oficialmente que Jeddah dejaba de ser un puerto regional para convertirse en el núcleo de una red marítima global que conecta 9 de los puertos más importantes del mundo. Esta red conecta Asia con Europa y Oriente Medio, en China con Xiamen, Nansha y Bantian, en Japón con Kobe, Nagoya y Yokohama, y en Europa con Southampton, Rotterdam y Hamburgo. El resultado es un sistema logístico global alternativo que reduce la dependencia del estrecho de Hormuz. Las mercancías ya no necesitan atravesar aguas inestables. Ahora fluyen a través de infraestructura moderna, sistemas automatizados y corredores controlados por Arabia Saudita. Jeddah se ha convertido en un centro de redistribución global entre 3 continentes, donde convergen y se redistribuyen cargas de Asia, Europa y el Golfo. Las empresas de transporte ya están trasladando contratos a esta red por razones simples: menor riesgo y mayor eficiencia. Para el comercio global, este sistema ofrece algo fundamental: certeza. La certeza de que sus recursos no quedarán atrapados en conflictos regionales. Esto marca el inicio de un cambio fundamental en la forma en que el mundo mueve la energía y las mercancías en el siglo XXI. Pero quizá el elemento más impactante de esta red de 9 puertos es quienes se han unido a ella, especialmente el supuesto aliado más cercano de Irán. Entre los destinos clave ahora conectados directamente a través de Jeddah se encuentran 3 grandes puertos chinos: Xiamen, Nansha y Bantian. En el papel, China sigue siendo el socio económico y estratégico más importante de Irán. Pekín ha sido durante mucho tiempo la línea de vida de Teherán, comprando petróleo con descuento y ofreciendo un apoyo político crucial en el escenario internacional. Sin embargo, cuando Arabia Saudita ofreció esta nueva ruta, China no dudó. La razón es brutalmente pragmática. Las fábricas chinas dependen del petróleo de Oriente Medio. Cada día, miles de contenedores con productos electrónicos, maquinaria y bienes de consumo deben llegar a los mercados del Golfo sin retrasos. Una sola interrupción en el estrecho de Hormuz supondría un golpe devastador para la economía china, mucho más dañino que cualquier lealtad política hacia Teherán. Al integrarse en la red saudí, China ha asegurado una alternativa fiable que evita completamente las aguas controladas por Irán. Pekín puede ahora recibir petróleo saudí y mover sus exportaciones con confianza, sin el riesgo constante de lanchas iraníes, minas o bloqueos repentinos. Esta decisión revela una prioridad clara: la supervivencia comercial y la estabilidad económica pesan más que las alianzas ideológicas o estratégicas. Para Irán, este movimiento no es otra cosa que una traición. La misma nación en la que confiaba como su principal apoyo ha elegido discretamente un camino que debilita la influencia de Teherán. Mientras China mantiene vínculos diplomáticos con Irán por apariencia política, sus decisiones empresariales cuentan otra historia. Las compañías chinas están desplazando rápidamente sus contratos logísticos hacia la ruta saudí, reduciendo su dependencia del vulnerable corredor de Hormuz.
Este desarrollo tiene profundas consecuencias estratégicas. Rompe una línea vital de suministro que Irán creía inquebrantable. Y lo más importante, demuestra que incluso el aliado más poderoso de Irán no está dispuesto a arriesgar su propia economía por las ambiciones de Teherán. Arabia Saudita ha logrado abrir una brecha en el corazón de la relación Irán-China, no mediante confrontación, sino mediante infraestructura superior y fiabilidad. El mensaje es claro. En el nuevo Oriente Medio, la economía habla más alto que la política. Este reajuste estratégico va mucho más allá de China. Dos potencias globales más también se han incorporado silenciosamente a la red marítima saudí, aislando aún más la influencia iraní. Japón ha integrado completamente sus tres puertos industriales más importantes, Kobe, Nagoya y Yokohama, en el sistema centrado en Jeddah. Para un país que depende casi totalmente de las importaciones energéticas, esta conexión es vital. Japón mantiene reservas estratégicas de petróleo de aproximadamente 16 millones de toneladas y no puede permitirse depender de un único punto vulnerable controlado por Irán. La nueva ruta ofrece a Japón un acceso estable al petróleo saudí y un tránsito seguro para sus exportaciones. Las empresas japonesas ya están redirigiendo grandes volúmenes de transporte lejos de Hormuz, priorizando la estabilidad. Al mismo tiempo, Europa también ha adoptado esta red con decisión. Puertos clave como Southampton, en el Reino Unido, Rotterdam, en los Países Bajos, y Hamburgo, en Alemania, están ahora conectados directamente a través de Jeddah. Para una industria europea que ya sufre vulnerabilidades en sus cadenas de suministro, este corredor representa un seguro estratégico. Lo que une a Japón y Europa en este cambio es una misma conclusión. Depender del estrecho de Hormuz ya no es aceptable en un entorno geopolítico inestable. Ambas regiones han observado durante años cómo Irán utilizaba el estrecho como herramienta de presión. Al conectarse a la red saudí, están votando con sus mercancías por seguridad, previsibilidad y libertad frente al chantaje. Juntas, estas alianzas han convertido la red de 9 puertos de un proyecto regional saudí en una alternativa verdaderamente global. Las principales navieras están ajustando rápidamente sus rutas y se firman contratos a largo plazo que consolidan esta nueva realidad. La era en la que Irán podía intimidar a las mayores economías del mundo mediante un estrecho corredor marítimo está llegando a su fin. Pero Arabia Saudita no se detuvo ahí. Fue más allá al establecer una alianza con MSC, la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo, para crear algo verdaderamente revolucionario, un corredor híbrido marítimo terrestre de 1.300 kilómetros que evita completamente el estrecho de Hormuz. No es una ruta alternativa convencional, sino una obra logística sofisticada que combina transporte marítimo y terrestre a una escala sin precedentes. El funcionamiento es el siguiente. Los buques que parten de Europa llegan al Mar Rojo y atracan en el puerto islámico de Jeddah o en el puerto Rey Abdalá. Allí, sistemas automatizados descargan miles de contenedores que son transferidos a convoyes de camiones que recorren una red de carreteras seguras de 1.300 kilómetros atravesando el desierto saudí. Este corredor conecta directamente la costa occidental con la oriental del país. El trayecto, que antes requería semanas rodeando la península arábiga, ahora se completa en una fracción del tiempo. Al llegar al puerto de Dammam, en el Golfo, la carga se redistribuye hacia otros destinos regionales sin pasar jamás por aguas iraníes. Todo el sistema está protegido por vigilancia satelital y control militar saudí. Ningún contenedor atraviesa el espacio marítimo que Irán puede amenazar. Este corredor híbrido ha vuelto irrelevante la amenaza de Hormuz para una parte creciente del comercio regional y además encaja dentro de la visión 2030 de Arabia Saudita, que busca transformar al reino en una potencia logística global. Para las empresas internacionales los beneficios son claros: menos riesgo, menos tiempo y mayor estabilidad.
Para Irán, sin embargo, este sistema es una pesadilla estratégica. Sus maniobras navales pierden relevancia mientras los flujos comerciales lo evitan por completo. El instrumento de presión que durante décadas definió su poder se está desvaneciendo, y aún así, este corredor no es más que una parte del sistema saudí. El tercer pilar es aún más decisivo, el gigantesco oleoducto Petroline, que atraviesa el país de este a oeste y transporta hasta 7 millones de barriles diarios directamente al puerto de Yambu en el Mar Rojo. Durante la crisis de Hormuz de 2026, este oleoducto operó a máxima capacidad, demostrando su importancia como red de seguridad energética global. Junto con la red de 9 puertos y el corredor híbrido con MSC, Petroline forma una estructura imposible de bloquear para Irán. A esto se suman proyectos similares en la región. Emiratos Árabes Unidos con su oleoducto ADCOP hacia Fujairah, Irak con su proyecto del corredor de desarrollo hacia Turquía y Europa, y otros estados del Golfo que están abandonando progresivamente la dependencia del estrecho. El resultado es un éxodo silencioso del estrecho de Hormuz. Países que antes vivían bajo la amenaza constante de su cierre, ahora están construyendo rutas alternativas. La pregunta clave es inevitable. Si casi todos los actores principales han encontrado una salida, ¿qué queda del poder estratégico de Irán? La respuesta es clara: muy poco. Arabia Saudita ha logrado una de las victorias geopolíticas más importantes del siglo sin disparar un solo tiro. Ha convertido la mayor fortaleza de Irán en una reliquia obsoleta mediante infraestructura, inversión y cooperación internacional. Hoy, el estrecho de Hormuz ya no es el centro del comercio energético mundial. Es solo una ruta secundaria en un sistema mucho más amplio controlado por redes de puertos, oleoductos y corredores logísticos. Irán, en cambio, se encuentra cada vez más aislado, con amenazas que pierden fuerza frente a la realidad económica. Esta es la nueva dinámica del Oriente Medio. La geografía ya no determina el destino. Ganan los países que construyen y conectan, pierden los que dependen del miedo como herramienta de poder. ¿Qué crees que ocurrirá ahora? ¿Intentará Irán desafiar este nuevo orden o aceptará la transformación en curso?